Saludos, amigas y amigos de Conversaciones con Martín Cruz Santos. Gracias por conectarse. Nos encontramos a punto de iniciar una interesante conversación que transmitimos desde la librería Martín Fierro, ubicada en la carrera 3, número 1063, en el municipio de Jardín, Antioquia, en Colombia. A esta conversación la hemos titulado Psicoanálisis y Cultura. Y con nosotros se encuentra el amigo Óscar Muñiz, psicoanalista, con quien tendremos la oportunidad de conversar sobre este interesante e importante tema. Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Martín, muy amables ustedes por haberme considerado para sí, para poder hacer esta entrevista en este lugar tan significativo para nosotros. Magnífico. Si han notado, estamos aquí con dos acentos que no parecen colombianos. Es que ninguno de los dos, como saben, somos colombianos. El compañero Óscar Muñiz, quien, al igual que yo, reside aquí en el municipio de Jardín, es de Argentina. Y vamos a comenzar, como siempre, con algunos datos biográficos. ¿Eres argentino? ¿De qué lugar de Argentina? ¿Cómo llegaste a Colombia? Para un poco contextualizar tu presencia en esta tierra. Bueno, gracias, Martín. Gracias. Mira, yo llegué a Jardín en el año 81, precisamente, puntualmente, el 31 de diciembre del 81, con un compañero, con un amigo, una persona que estaba trabajando en ese momento de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional, Carlos Mario González, me invitó a pasar el 31 de diciembre aquí. Y bueno, aquí estoy. Después de todos estos años, después de la pandemia, con mi esposa, que es de Jardín aquí, su familia, ¿no es cierto? Es originaria aquí de Jardín. Vivimos aquí en Jardín. Bueno, yo soy de Argentina, nací en Trenquelauquen, un pueblo que queda en La Pampa, Argentina, y queda en la provincia de Buenos Aires, pero cerca de La Pampa, Argentina. A los 5 años, con la familia, nos trasladamos a vivir a Córdoba, en Córdoba, Argentina, y viví en Córdoba hasta el año 81, en que salí del país y bueno, terminé en Colombia. Desde el 81 hasta el presente has estado viviendo acá en Colombia. Aquí en Colombia, sí, sí, sí. Yo salí de Argentina en un momento crítico, sí, porque estamos todavía ya con unos cuantos años de gobierno militar. Estaba la junta militar en el gobierno, habían ya comenzado unas escaramuzas con Chile y bueno, entramos en el movimiento psicoanalítico al cual pertenecía en una suerte de crisis porque algunos de los pertenecientes a la Escuela Freudiana de Córdoba decidimos no ir a Caracas, donde Lacan hizo su último seminario en el año de 1980, Yacala Miller, y bueno, eso nos llevó a una crisis interna. Y bueno, ya con ese desorden que había en la Argentina, que se acabaron casi que las industrias, se acabó la universidad, se acabaron los movimientos sociales, sufríamos una persecución muy grande, sobre todo aquellos los jóvenes, y ya con esa crisis dentro del movimiento psicoanalítico decidí viajar a México. Pero antes de ir a México pasé por Colombia a visitar a un amigo y bueno, y aquí estoy. Nunca llegué a México. Claro, muy interesante esa trayectoria que nos lleva a adentrarnos en el tema precisamente de esa relación entre el psicoanálisis y la cultura que tú has trabajado tanto desde una práctica terapéutica, pero también docente, has sido docente e investigador. Y quisiera preguntarte puntualmente, el psicoanálisis, ¿qué significa para ti? ¿Cómo podemos definirlo para nuestro público general?
Bueno, sí, ha sido como una orientación, una práctica de vida. Año 71, 70, 71, entré a la Facultad de Psicología. En Argentina el servicio militar es obligatorio, tuve un año de suspensión de los estudios por el servicio militar. Veníamos de una experiencia social muy fuerte, que fue el 29 de mayo de 1969 en Córdoba, el Cordobazo. Había una cierta agitación política, pero bueno, estaba en la facultad estudiando psicología y allí conocí el psicoanálisis, tuve el primer encuentro con el psicoanálisis y bueno, también hubo una crisis muy grande en el año 73, 74, con todo lo que sucedió alrededor de la llegada del general Perón a Argentina, de la entrada del peronismo y toda esta cuestión política. En todo caso, había encontrado ya un lugar en la cátedra de psicología profunda, se llamaba en ese momento, de psicoanálisis como monitor. Ya llevaba como 4 años en la universidad y bueno, entré con grupos de estudios con la orientación que tenía Oscar Mazota, de grupos de estudios privados de psicoanálisis, primero con unas personas que estaban trabajando en Córdoba y luego ya con Germán García y Jorge Hinsky de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. En ese momento, Escuela Freudiana de la Argentina, había habido una división. Y bueno, en esos grupos de estudio hicimos carrera, empezamos con el asunto del análisis, de todos estos intereses particulares, pero ya en una clara orientación en la lectura de Jacques Lacan sobre los textos freudianos. Bueno, esos grupos de estudios terminaron con la fundación del Ateneo Psicoanalítico de Córdoba, que lo hicimos 14 personas, creo que eso fue en el 77, y luego la Escuela Freudiana de Córdoba, hasta el momento, ¿no es cierto?, en que salí en el 81 a Colombia, ¿sí? Ya muy comprometido con todo lo que estaba pasando alrededor del psicoanálisis, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, y algunos poco en Venezuela y en Brasil. ¿Sí? También había como una gente trabajando a Lacan en la Escuela Freudiana de Barcelona, en la Biblioteca Freudiana de Barcelona, que estaba Oscar Mazzotti y después fue Germán García para allá. Bueno, en esas circunstancias fue que muere Mazzotta, luego muere Lacan y yo salgo de Argentina para México, donde había algunos compañeros que habían salido de Córdoba y estaban trabajando en México, pero sí, me encontré aquí con unas circunstancias muy favorables a lo que estaba haciendo, porque profesores de la Universidad de Antioquia estaban formándose en París, ¿sí? Algunos en París 8, otros en París 7, en análisis, con un trabajo ya adelantado en Lacan. Aquí había un movimiento, un fervor muy grande en relación a la lectura de Marx y de Lacan. Estanislao Zuleta había salido de Medellín, había ido a vivir a Cali. En esas circunstancias llego aquí y me encuentro con un grupo de personas muy interesadas en la lectura de Lacan, de Freud. Bueno, eso me llevó a vincularme a la universidad y bueno, pasaron 3, 4 meses, octubre, noviembre y diciembre, y cuando ya vengo el 31 para aquí, después ya volví a Medellín y quizás seguía de viaje, y bueno, las cosas que pasaron en este 31 de diciembre, más los contratos que me ofrecieron en la universidad, me llevaron a quedarme en Colombia. Claro. En este tema, el psicoanálisis obviamente teóricamente es complejo y siempre es imprescindible hacer referencia al abordaje que hace Freud sobre el aspecto de la cultura. Y precisamente
has trabajado y en estos días has estado trabajando en Jardín en un círculo al respecto, sobre el malestar de la cultura, esa obra de 1930, donde Freud se plantea, ¿verdad?, el tema complejo de la cultura y su relación con las, digamos, pulsaciones biológicas del ser humano. Tú has mencionado a Lacan y la visión que Lacan desarrolla, ¿verdad?, desde una perspectiva posiblemente más amplia, las complejidades de lo que son los códigos lingüísticos, etcétera. Pero me gustaría que un poco nos plantearas ese abordaje de la cultura que plantea Freud en 1930 y que de algún modo ha dado tanto de qué hablar posteriormente y que sabemos que tú lo has trabajado en tus investigaciones, en tu docencia, esa relación estrecha entre el psicoanálisis y la cultura. ¿Qué nos puedes plantear al respecto? Sí, a ver, hay dos textos fundamentales en Freud, ¿sí? Dos textos sí, que se ocupan directamente del problema de la cultura. Aunque hay uno más viejo, de 1906 creo que es, que se llama la neuroticidad moderna, trabaja todo el problema del malestar generado, ¿no es cierto?, por la modernidad y la relación con la neurosis. Pero los textos fundamentales son el de 1921, El yo y la psicología de las masas, ¿sí?, donde Freud se hace una pregunta, ¿qué hace que los seres humanos puedan vivir juntos? ¿Sí? Y el malestar en la cultura. El yo y la psicología de las masas es de 1921, el malestar en la cultura es de 1930. Ya en 1930 Freud se pregunta qué impide precisamente que los seres humanos puedan vivir pacíficamente juntos, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad? Hay también unas reflexiones que hace Freud en 1914, en momentos en que se desencadena la Primera Guerra Mundial. En 1915 escribe un texto que se llama De Guerra y Muerte, donde, bueno, presenta allí sus tesis, y ya en esas tesis de 1914 Freud habla de no de los instintos, sino que el término instinto y pulsión es un problema bastante complejo en el psicoanálisis, porque en castellano la obra de Luis López Ballesteros utiliza el término de instinto. Creo que es por la influencia de las traducciones de la obra del alemán al inglés, que en Luis López Ballesteros pasa como instinto. Pero ya los textos de Amor Rortu, editorial, que son de Echeverry, que son más cuidadosos en el uso de los términos, surge la palabra pulsión. Pero, sí, es muy conocido esto ya, ¿no? Freud tiene dos teorías de las pulsiones. Una primera teoría que habla de pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, que precisamente ahí en 1914, en la Introducción al Narcisismo, Freud expone digamos, un texto metapsicológico, un texto teórico, donde da cuenta de estas dos pulsiones, de la de autoconservación y las pulsiones sexuales. También escribe allí Las pulsiones y su destino, ¿sí?, y la obra Lo inconsciente, y la represión. Que la represión, lo que reprime son las pulsiones, y entonces escribe un texto, Las pulsiones y sus destinos. Los destinos de la pulsión están totalmente ligados al problema de la cultura, ¿sí?, porque Freud habla de 4 destinos de la pulsión: la transformación en lo contrario, la vuelta contra la propia persona, ¿sí?, la represión y la sublimación, ¿sí? Estos 4 destinos están articulados, ¿sí?, al vínculo social, si se puede decir, al lazo social, o sea, al problema, a la reflexión sobre la cultura. Entonces, en ese año, 1914, trabaja, como les decía, Introducción al Narcisismo, las pulsiones y su destino, la represión y al final el inconsciente. Muy bien, para Freud las pulsiones son ineducables, ¿sí?
no se pueden educar. La sublimación la trabaja bastante poco, no hay ningún texto específico escrito sobre la sublimación, ¿sí? Hay algunas referencias claras en El hombre de los lobos sobre la sublimación, pero la sublimación sería en última instancia una transformación que se da en la pulsión, que deja de ser sexual para transformarse en una especificidad diferente a la sexual, ¿sí? O sea, vinculadas al arte o a la producción cultural. Pero no son sublimables las pulsiones en su totalidad, entonces el destino más común en el vínculo social, que estructurará el vínculo social, es la represión, ¿sí? La represión es lo que explica el concepto de represión, el concepto de inconsciente, y el retorno de lo reprimido explica la psiconeurosis, ¿sí? Bueno, en ese 1914 todavía claramente lo que se reprime son las pulsiones sexuales y son necesarias reprimirlas para poder, ¿no es cierto?, ordenar el lazo social, el vínculo social. Y esto genera un malestar. Claro. Este malestar es el que se expresa en malestar en la cultura. Pero en este mismo momento, bueno, la segunda teoría de las pulsiones ya es 1920, después de un texto que se llama Más allá del principio del placer, escribe, conceptualiza sobre la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es esto que tú dices, algo para Freud, y así lo conceptualiza Freud, es algo biológico, inherente al ser humano, y en última instancia allí va a decir, no es el placer el fin último de la pulsión, sino precisamente la muerte. Y introduce la pulsión de muerte bajo la forma del concepto de compulsión a la repetición. Sí, la repetición, podríamos decir, del mismo fracaso, caer siempre al mismo punto, un retorno, ¿no es cierto?, al origen. Muy bien, pero en este momento de 1914, frente a la Primera Guerra Mundial, él allí, ¿no es cierto?, va a, en este texto de Guerra y Muerte, donde trabaja, va a decir que no hay una... Él se pregunta, ¿cómo es posible que los países que tienen un desarrollo cultural más elevado, aquellos países donde se ha desarrollado fundamentalmente los planteamientos sobre la ética, han tenido mayor comportamiento ético, han logrado superar el considerar al vecino como enemigo, han logrado, ¿no es cierto?, el poder incorporar al vecino como a la cultura sin que sea considerado como enemigo, han podido gozar, ¿no es cierto?, y disfrutar de la Europa entera, ¿sí?, sin ningún tipo de dificultades. ¿Cómo es posible que esos países sean los que estén cometiendo esa barbarie? ¿Sí? ¿Cómo es posible que lo que esperábamos de las tribus más primitivas, australianas, africanas, se esté produciendo no en esas tribus, ¿sí?, sino que se está produciendo en... y es allí donde plantea, dice que no está desilusionado por lo que está pasando. Dice que más bien había una ilusión, ¿sí?, que él la reconocía como ilusión, pero no la humanidad, ¿sí?, no el conjunto de los saberes considera eso, que el hombre era posible de transformar en esos instintos primordiales a partir de la educación, ¿sí? Entonces allí Freud plantea, ya en 1915, ¿sí?, nada de desilusión, era una ilusión esto, el hombre no es originariamente bueno, hay unas pulsiones agresivas que la cultura trabaja, las pulsiones sexuales, pulsiones agresivas, que la cultura trabaja para dominar, ¿sí?, pero una vez que se relajan las normas éticas, que son las que la conciencia moral, la conciencia social, la presión social, se desencadena, ¿no es cierto?, todo ese discurso de odio, se toma el interés propio como fundamental y culpar al enemigo de todo lo que sucede, allí ya es imposible controlar estos impulsos agresivos originarios. Entonces dice, no, que eso lo que muestra, lamentablemente, son sus afirmaciones. Bueno, esto es lo que lleva después a Freud a considerar como pulsión de muerte, que está en el centro del más allá del principio del placer.
Claro, ¿sí? claro. Se pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo maneja esto la cultura? Claro, claro. Es muy interesante y obviamente complejo todo el asunto. Y Oscar ha sido un investigador, ha sido un docente al respecto. Y a mí me gustaría preguntarte porque llevas en Colombia desde el año 1981, has estado ligado a los círculos acá y has estado, digamos, también promoviendo el psicoanálisis, su lectura, sus investigaciones, pero a partir de la corriente lacaniana. Uh-huh. ¿Cuál es el estado de la cuestión hoy día al respecto? Porque desde Puerto Rico, de donde yo soy, compañeros que están en el campo de la psicología, que han tenido sus acercamientos al psicoanálisis, precisamente han tenido como referente el desarrollo histórico de lo ocurrido en Argentina en cuanto a la corriente lacaniana, pero también Colombia y particularmente Medellín. Uh-huh. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Sí, como te decía Martín, en el año 81 llegan estos psicoanalistas con cierta formación ya y quizás con menos lecturas de los textos de Lacan y el ejercicio de conocimiento de sus seminarios, de su obra, que el que teníamos en Córdoba, en Argentina, que trabajábamos mucho en las traducciones de los seminarios de Lacan antes que salieran publicados por Paidós, ¿sí? Que es la obra, pero con un mayor fundamento en su formación, que era el análisis particular que habían tenido, que habían desarrollado, que es fundamental en la formación de un analista, ¿no es cierto?, en París, ¿no es cierto?, y la vinculación en aquella época a la Escuela Freudiana de París, creo que era que estaba en el año 81, ¿sí? Entonces yo iba a México con la idea de continuar con esa tarea que habíamos empezado en Córdoba, siguiendo a Buenos Aires, sí, que era la fundación de instituciones psicoanalíticas de orientación lacaniana, instituciones no formales, ¿sí? Y cuando llego aquí en el 81, cuando llegan estas personas, fundamentalmente de la Universidad de Antioquia, empezamos a tener vínculos con la gente de la escuela, de la Fundación Freudiana de París, y a traer invitados internacionales. Creo que el primero fue Eric Laurent, después Colette Soler, ya no me acuerdo bien. Y a partir de estas actividades fundamos, prontamente, año 82, debe haber sido 83, la Fundación Freudiana de Medellín. La Fundación Freudiana de Medellín fue una institución muy fuerte, creció mucho. Teníamos unos seminarios itinerantes en Bogotá, Cali y Medellín, siempre con algún invitado internacional. Teníamos una revista, teníamos publicaciones, teníamos grupos de trabajo, ¿no es cierto? Me acuerdo el grupo que más adherencia tuve en ese momento de la Fundación Freudiana, fue el grupo que se llamaba GIPSY, Grupo de Investigación sobre la Psicosis, ¿sí? Era el nombre de un grupo musical también, sí, en esa época. Sí, es cierto. Y teníamos presentación de enfermos en el hospital mental, en la granja taller para enfermos mentales y en el hospital mental, ¿sí? Que era una práctica que llevaba a cabo Jacques Lacan en Santa Ana, ¿sí? Y es una práctica de la psiquiatría francesa, ¿sí? Lo realizamos por muchos años aquí todavía, creo que compañeros de la institución ahora, los foros del campo lacaniano, que siguen realizando estas presentaciones de enfermos. Entonces, el estado de la cuestión es que, bueno, se desarrolló esta institución en Caracas, sí, en el encuentro internacional que hubo en Caracas, se disolvió por Jacques Alain Miller, la disuelve, junto en acuerdos con los compañeros. Yo no pude ir, no sé qué circunstancias me impidieron estar en Caracas en ese encuentro, y se fundó la Asociación del Campo Freudiano de Colombia, donde reunía un conjunto de personas, ¿sí?, que ya no estaban en la Fundación Freudiana de Medellín por, sí, la localidad del nombre y todo lo demás.
la fundación del Campo Freudiano de Colombia, se reunieron personas de Cali, de Bogotá, algunas personas de Barranquilla y dos grupos que había en Medellín en ese momento. Bueno, trabajamos 6 años juntos con la Fundación Freudiana de Medellín y otra crisis, que eso fue en España, ¿sí? Se dividió de nuevo el psicoanálisis, divisiones otras hay, pero son estas, claro, del eje que se fue dando aquí en Colombia, y quedó la NEL, Nueva Escuela de Orientación Lacaniana, que tiene su representación en Jacques Miller en París, ¿sí? En la Escuela de la Causa Freudiana, y aquí, y por el otro lado, a la cual yo adherí, ¿no es cierto?, y fundamos, ¿sí? Fue la Asociación del Foro del Campo Lacaniano, donde quien más se destaca, ¿sí?, dentro de los foros, como dando orientación, se puede decir, a las lecturas y al trabajo, es Colette Soler, ¿sí? Y bueno, en estas instituciones ha habido, más que todo en la ANEL, que en la Fundación del Campo Freudiano, un interés muy particular en discutir el problema de el lazo social, la ruptura del lazo social, la patología, las subjetividades contemporáneas, ¿sí? Tratar de estar a la altura, ¿sí?, del momento histórico, ¿sí?, con el psicoanálisis, ¿sí? Claro que sí. Entonces, sí, hay un trabajo muy de punta en la ciudad, muy ligado a lo que se está haciendo internacionalmente, y Ascofari, por ejemplo, nos visita mucho, tiene un trabajo muy profundo sobre todo este asunto del lazo social. Sí, bueno, hay todo todo el desarrollo sobre el discurso del capitalismo, que se ha interesado mucho, ¿no es cierto?, Colette Soler. Bueno, sí, hay todo un trabajo muy de punta y muy amplio y muy actual, sí, y una reflexión muy profunda sobre qué hacer del psicoanálisis, más allá de la consulta privada y su vinculación en la problemática social colectiva. Sí. Y es interesante, me parece que muy bien ha sintetizado lo que es un trabajo de muchos años y obviamente las diferentes tendencias y complejidades que se dan. Sí, dentro de la cosa lacaniana todo. Correcto, correcto. Y quisiera señalar, recordarle a las amigas y amigos que estamos transmitiendo desde la librería Martín Fierro en la carrera número 6, número 1063, Jardín Antioquia. Si ustedes escuchan algún sonido adicional a las voces de Oscar y la mía, y es que este es un espacio vivo. Es una librería, también un espacio de encuentro, de presentaciones, es galería. Así que no se asusten si escuchan algunos otros sonidos. Y precisamente quisiera preguntarte, porque sé que en estos días has estado trabajando en un círculo de tertulias en uno de los espacios de aquí del municipio de Jardín, que también es un espacio vivo, y allí ha habido mucho interés por el asunto del psicoanálisis. Y Oscar ha estado precisamente como facilitador. Sé que ya lleva varias semanas realizando estos encuentros en el Café Tepuye. ¿De qué se trata esa iniciativa que muy bien has estado acompañando? Sí, en el Café Tepuye hemos empezado hace ya 2-3 semanas. Antes veníamos trabajando en una tertulia sobre la vorágine, ¿sí?, en relación a los 100 años, conmemoración a los 100 años de la publicación y todo lo que ha sucedido alrededor de la obra La Vorágine, ¿no es cierto?, que tiene un interés muy particular. A mí me produjo un interés muy particular porque allí sí se ven muy bien los problemas del lazo social, ¿sí?, y la penetración del capitalismo y la ciencia en el extraccionismo y en el ámbito de selvático, y el encuentro de esto con el capital, con las etnias. Y bueno, podemos después hablar un poco de eso, quizás, donde sí algo de psicoanálisis se pudo mirar allí y ver una perspectiva, ¿sí?, en relación a todo ese problema que plantea la vorágine. Pero en Tepuye surge la iniciativa de trabajar psicoanálisis y cultura, ¿sí?, para interrogarnos sobre algunos aspectos particulares de las subjetividades contemporáneas, ¿sí? Hay cuestiones muy particulares en las subjetividades contemporáneas,
Una que es central es el problema de la género, todo el problema de género, todo el problema de las... Hoy leía algo muy interesante, ya te olvidé quién lo decía, pero algo interesante, que en el orden de los animales son muy civilizados para hacer el amor. Sí. una, una paradoja muy interesante. ¿Sí? En los animales son muy civilizados para hacer el amor, ¿no es cierto? Todo esto que pasa con el vínculo social, ¿no es cierto?, en los seres humanos, todo esto que trae los discursos contemporáneos. Lacan diría, después, ahora vamos a hablar un poco de eso, la cópula entre el capital y la ciencia, que genera un nuevo discurso, que es el discurso del capitalismo, que genera nuevas subjetividades, y dentro del ámbito de estas subjetividades y los lazos sociales que se establecen en la determinación de ese discurso, surgen todas estas particularidades en la cultura, entre ellas este asunto del género, de las identidades sexuales, ¿sí? Que es un problema actual. Pero no es solamente ese el problema a tratar. El interés surgió gracias a una persona que conoce la obra de Vernet, que es el nieto de Freud, ¿sí? Y no la conoce desde fuera del asunto, sino desde dentro, trabajando en publicidad en los Estados Unidos, se encuentra con la obra de Vernet, publicidad o relacionista público, y se encuentra con todas las capacidades que tienen los discursos en manipular a las masas, ¿sí? Y entonces se ve llevado a la lectura y al encuentro con el texto del Yo y la psicología de las masas, y bueno, propone que hagamos un trabajo sobre este asunto de las subjetividades contemporáneas y el lazo social y subjetividades contemporáneas vistas del psicoanálisis, y debemos llamarle psicoanálisis y cultura, ¿sí? Porque precisamente de eso se trata. Excelente. Hay muchísima tela para cortar en estos temas. Nosotros hemos querido en esta conversación abordar, si usted quiere, de un modo introductorio, ese trabajo que nuestro amigo Oscar Muñiz, psicoanalista, durante muchos años ha estado realizando desde la docencia, desde la investigación, pero también desde la participación comunitaria, en este caso en el municipio de Jardín, Antioquia, donde actualmente habitamos. Así que digamos que es el inicio de otras conversaciones que vamos a estar realizando, y que esta quiere ser de algún modo una embocadura, ¿verdad?, para esa continuidad. Así que agradecemos a nuestro amigo Oscar por esta oportunidad que nos ha dado de poder conversar aquí en la librería Martín Fierro. Muy agradecido por este momento y por la oportunidad que ya luego tendremos de continuar conversando. Muchísimas gracias, Martín. Hay algo que se me escapaba, que está ligado a este asunto de las subjetividades contemporáneas. Es que el asunto, se puede decir, se me acaba de ocurrir, podríamos tomar los derechos humanos, ¿no es cierto? Claro. El momento del surgimiento, allá a los años 40, 50, de los derechos humanos, y empieza, ¿no es cierto?, todo el movimiento feminista en relación a los derechos de la mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que aprovecha este traidor? Digo traidor porque la ética al que lleva los conceptos de psicoanálisis es contraria a la de Freud. Freud, de alguna manera, en algún momento se muestra en un video que presentan como bravo con su sobrino o nieto, no recuerdo si lo es. Sí, que la reivindicación de las mujeres y sus derechos a partir, ¿no es cierto?, de discursos sobre los derechos, de la introducción de los derechos humanos, y él pone a fumar, a duplicar la venta de cigarrillos, poniendo a fumar a todas las mujeres en un solo acto publicitario. El día de un desfile no era el 4 de julio, yo pensé que era el 4 de julio, Día de la Independencia, no era el Día de la Independencia, en un desfile masivo en los Estados Unidos, le encargan hacer cómo hacer para duplicar la venta de cigarrillos, y él
están preocupados porque hay un cierto tabú al hecho de que la mujer fume socialmente, ¿no es cierto? O sea, no es bien visto, y menos en los Estados Unidos con ese puritanismo. La mujer tenía una serie de limitaciones sociales, no podía tomar café, estar en las conversaciones entre hombres. Bueno, entonces se le ocurre, ¿no es cierto?, cómo elevar el cigarrillo a el ideal, la aspiración de todas las mujeres, ¿sí?, de liberarse de ese sometimiento, ¿sí?, de lograr la independencia, ¿no es cierto? Y bueno, y lo hace elevando el cigarrillo a un encender la llama de la libertad. Claro. Entonces, y bueno, la Estatua de la Libertad y todo lo que significa en Estados Unidos. Entonces, en ese desfile contrata a una serie de mujeres prestantes de los Estados Unidos para que en un determinado momento del desfile saquen de entre sus ropas unos cigarrillos, los enciendan y al otro día la prensa, grandes titulares diciendo: las mujeres de Estados Unidos encendieron la llama de la libertad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, toda mujer que aspiraba a ser libre, que aspiraba a tener los derechos del hombre, fuma. ¿Sí? Entonces, te muestra cómo, a través de elevar un objeto, el más estúpido, ¿sí?, a las aspiraciones ideales de un conjunto, ¿sí?, produce unas identificaciones a nivel del yo ideal que generan movimientos masivos, ¿sí?, de consumo. Y yo digo, inventa el consumidor. ¿Sí? Claro. Y ya entonces la gente no compra por necesidad, sino por deseo. Entonces, ese concepto, bueno, es un concepto muy lacaniano, podemos hablar después mucho de eso. Claro. O sea, que el ser humano no... Por eso digo que es un contrasentido decir que los animales hacen el amor muy civilizado, ¿sí? Porque la civilización no tiene que ver con las necesidades, sino con el deseo. Claro que sí. Y el consumidor, dentro del discurso del capitalismo, tiene que ver con el objeto de deseo y no el objeto de la necesidad. ¿Sí? Lo que busca la publicidad es que se consuma el objeto inútil, ¿no es cierto?, pero sí ligado para la necesidad, pero ligado sí al deseo. Bueno, entonces lo que se me quedaba en el tintero es que dentro de los derechos también surgen los derechos del niño, ¿sí? La Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual Colombia adhiere, y eso lleva a reformar el Código de Procedimiento Penal y llega a reformar la ley del menor. Colombia tenía la ley del menor, donde el menor era inimputable, ¿sí?, era menor en el sentido de no tener los atributos del adulto, entonces no tenía capacidad de decidir, entonces no se lo consideraba en condiciones de responsabilizarse de sus actos, entonces era considerado inimputable. Pasamos a una ley, ¿no es cierto?, la 1098 del 2006, si no me equivoco, sí, puede que me equivoque porque con el número de la ley y las fechas me enredo todo, ¿sí?, que es la Ley de Infancia y Adolescencia. Es una ley que protege derechos, ¿sí? El libro 1 son sobre los derechos, ¿sí?, y el libro 2 es sobre la responsabilidad penal. O sea, casi se puede decir que en el artículo 15 lo que dice es que, bueno, cómo que el niño, que el adolescente debe responder, ¿sí?, por los derechos, ¿sí? Entonces casi que se reduce a eso, ¿no es cierto? Entonces surge el libro 2, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y allí fui convocado de alguna manera para dirigir una tesis sobre ese asunto, y encontramos que uno de los conceptos fundamentales que hay en esta ley 1098, en el artículo 141, que es su finalidad, que marca la finalidad del sistema de responsabilidad penal, es la responsabilidad, pero no la responsabilidad penal, sino la responsabilidad subjetiva. Claro. ¿Sí? La responsabilidad penal es artificial, está recortada, está ligada a las capacidades que tiene el sujeto de reconocer o no su acto. Otra cosa distinta es la responsabilidad subjetiva. Cómo el sujeto asume su responsabilidad para poder responder por su acto y reparar el daño a la víctima y al lazo social que roto. Y ahí encontremos en el psicoanálisis un lugar muy apropiado para indagar sobre el diálogo restaurativo que permita construir esta responsabilidad subjetiva, que es el punto central, porque sin eso no hay justicia restaurativa. Entonces trabajé muchos años en unos programas de justicia restaurativa, en capacitaciones, en reflexiones teóricas sobre la pena, el sentido de la pena, pues,
todo esto que está ligado, ¿no es cierto?, a la justicia restaurativa. Y ahora, ¿no es cierto?, la invitación se abre, ¿no es cierto?, a trabajar otros aspectos que vienen derivados de estos derechos humanos, que son los problemas de la sexualidad, el consumo de droga, este asunto, ¿no es cierto? Claro. Y esta posibilidad nos lleva a que podamos tener una continuidad de esta conversación que hemos hoy iniciado y que pronto podremos continuar. Recordemos, conversemos porque conversar nos acerca. Hasta luego.